A una hora de Cartagena, más allá del municipio bolivarense de Maates, está ubicado el corregimiento de Evitar, donde vive la niña Emilia. Evitar fue fundado hace mucho tiempo, simultáneamente con Malagana, otro pueblo que queda cerca. Ambos pueblos nacieron de un grave conflicto político que se presentó entre los pobladores de Maates. Al final, ambas partes del conflicto dieron una solución salomónica al problema y decidieron irse de Maates. Los unos se fueron y fundaron un pueblo al que llamaron Evitar, porque se habían ido de allí precisamente para evitar más problemas. Los otros se fueron de Malagana y de allí el nombre, Malagana. En esa región, la niña Emilia Herrera ha sido siempre muy conocida, como también lo ha sido su amiga de toda la vida, Irene Martínez, quien vive en Gamero, otro pueblo de los alrededores. Hoy día, cuando ambas son famosas, la amistad ya no existe. Somos concuñadas. Yo fui a grabar con ella en Codisco. Me llevó a grabar Picotea. Solo tapón nada más, Picotea. Solo tapón nada más. Y a grabar Yo me voy para Cartagena. Señores, me voy, ¿verdad? Vive el 11 de noviembre, la reina y su carnaval. Vive el 11 de noviembre, la reina y su carnaval. Vive el 11 de noviembre, la reina y su carnaval. Ay, 11 de noviembre, bonito. La reina y su carnaval. Ahí vámonos para Cartagena. La reina y su carnaval. La baile el 11 de noviembre. La reina y su carnaval. Irene baila noviembre. ¡Ay! La reina y su carnaval. ¿Eso fue hace cuánto, Emilia? Eso hace 8 años. Por eso, ustedes, antes de que ustedes fueran estrellas, ustedes eran amigas. Claro, con cuñada, nos bañamos en tanga. Íbamos a cortar caña brava, leña. Bastante amigas. Dormíamos juntos en una cama. Mi papá tenía un defecto, se va. Mi papá se lo rompió. Se va. Cuando sale para la calle se va, saca pájaro picón. Se va, mamá. Se va, pa' Barranquilla. El origen del conflicto entre estas dos matriarcas del folclore estuvo directamente relacionado con esta canción, El pájaro picón, según Emilia, se va, según Irene, que gracias a las maravillas de la edición podemos escuchar en las voces alternas de ambas. La disputa sobre la autoría del tema terminó en los juzgados de Barranquilla y ambas debieron verse frente a frente. Yo grabé el disco del pájaro picón. Mi mamá tiene un nidito, mi papá se lo rompió y se va. Entonces vino ella y lo puso allá el se va, el guardia, y le cogió 2 estrofas. Y se las enseñó, porque Irene no sabe, no. Irene para componer eso, Irene no es compositora. Todos los temas de Irene son de los bullerengueros viejos, de las bullerengueras viejas. Entonces yo también la llamé para tener un mano a mano para ver quién era quién. ¿Qué? Sí, para ver quién es quién, entonces no aceptaron. Porque Irene, y yo fui allá y le dije, Irene, ¿qué es lo que pasa? Porque yo me hice la idiota, no porque no sabía quién me había llamado. Entonces, como la dirección no vino directamente como era, yo me fui a cambiar, digo, como Irene, va a pasar esto y esto y esto. Haga así, que yo la defiendo. Yo digo que como usted es concuñada mía, tiene derecho también de ganar plata. Entonces me contestó y me dijo, las casas disqueras que se comparan como pueda. Y ya ella había ido allá y había dado declaración que el nidito, cuando yo fui allá me dicen en juzgado, ¿usted sabe dónde está? Digo, yo sabía dónde está, pero digo, yo no sé. Yo estoy en una casa de 2 pisos. Entonces me dice, vea lo que dice aquí, digo, yo lo tengo primero. Fui con el doctor Machuca, entonces le dijeron, pero Irene dice que el nidito es que su papá estaba metido en un nido y en una jaula y sacó el guacamayo y el pico. Digo, eso no es así. ¿Y cómo es? Vine y yo tenía la Biblia en la mano y la puse allá, digo, yo sí les voy a decir. Mi mamá tenía un nidito, mi papá se lo rompió. El nidito es el chocho de mamá. Y si lo rompió cuando se la sacó, ustedes me perdonan, pero ese disco es mío. Y entonces le digo, y me muerte la risa, digo, y mi papá tiene un defecto que no se aprecia el calzón cuando saca el pájaro picón es el pipí de papá. Y le iba explicando así por todo, y dice, bueno, las obras del pájaro picón son de Emilia, porque yo sabía que eso era mí. De un tiempo para atrás, la prensa, la radio y la televisión comenzaron a difundir los rumores de que la niña Emilia estaba enferma de muerte y que ya le habían comprado el ataúd. Ayer en Evitar, la niña Emilia nos dijo que ya se había recuperado
y nos pidió que le hiciéramos tomas caminando por el patio de su casa para que el público viera que ya podía levantarse. ¿En qué consistió exactamente la enfermedad de la niña Emilia? Bueno, a mí me dio un mareo. Cuando fui a cantar allá a Puerto Rico me daba ese mareo. Cuando vino ¿Puerto Rico? ¿Dónde queda eso? a Puerto Rico, el que queda en el sur de Bolívar. Ok. Allá cantándole a los guerrilleros. ¿A los guerrilleros? Claro. Y entonces me llevó allá Sandalio Bertel. Ese es mi plante. ¿Por qué su plante? ¿Por qué su plante? Ah, porque él se enamoró, yo también me enamoré de él. ¿Y él quién es? Sandalio Bertel ¿Él qué edad tiene? ya tiene una edad como de 55 años. Ese tiene platica allá en Puerto Rico. Pero está entero. Está entero. Está entero. ¿Y usted cuándo lo conoció a él? Bueno, cuando me llevó. Él fue el que me llevó, él fue el empresario que me llevó. A Puerto Rico. A Puerto ¿Y Rico. se enamoraron? Él se enamoró y yo me enamoré también, pero no podía porque tenía un hijo ahí al lado. Que la estaba cuidando. Sí. Bueno, entonces estando allá le dio el mareo, me decía usted. Sí, después cuando vine aquí me daban ganas de pararme y me tenía como flojera. Y así fui amenorando hasta que hubo un día que me levanté y me dio como especie de un mareo grande, como cuando uno coge un alambre eléctrico que le pasa a la corriente. Sí, como un corrientazo. Es como un corrientazo. Entonces yo me acosté otra vez, después intenté volver, entonces cuando volví a intentar me paré a morir o a vivir. Me paré, entonces ya quería un poquito, entonces iba restableciendo, iba cogiendo fuerza. Fui a donde un médico, se llama Mislán, de Mate. Mislán. Sí, el doctor Aquí Mislán. cerca. Aquí cerca. Sí, aquí cerca, y me puso una ampolla. Cuando desde que me puso la ampolla me sentí un poco paralítica. Me puso otra, vuelvo y me sentí mal, paralítica. Cuando me pusieron la otra aquí, dejé de caminar. Entonces vuelvo y me llevaron donde él. Me puso 2 destrozas, mejoré, regresé. Vuelvo y me puse mal. Entonces me llevó el hijo de Sierra, ¿cómo te llamas? Me llevó Wilman de Mate, el hijo de Sierra, un carro. Estaba mal, ¿Cómo estaba? tenía como la respiración, yo no sé qué era lo que tenía Emilia. Estaba loca. ¿Qué dice ella? Que estaba loca. Ajá. Entonces, cuando la fuimos a subir en el carro, ella dijo, Sierra, se va a morir Coro. Entonces yo le dije, no, hombre, que se va a morir, tú no te vas a morir, Emilia. Sube. Entonces la llevamos hasta Marte y de ahí la llevó un carro para Cartagena, otro carro la agarró de ahí para Cartagena. La ambulancia de Marte. ¿Qué decía por el camino? Por el camino, ella iba cantando por el camino. ¿Qué cantaba? Coro. Como que se fuera a morir. Sí, pero nosotros le decíamos que ella no se iba a morir. Pero sí iba bastante mal. Cuando la llevamos allá, enseguida el médico la atendió y la mandó directo para Cartagena, en el hospital de Mate. No, el problema era que estaba grave y tenía una enfermedad, y cuando llegaba el médico, estas son cosas como de José Gregorio, ¿no? Porque yo estoy con él. Tenía una enfermedad grande, tenía el colesterol, tenía azúcar, y el cambio cuando ya llegó el médico no tenía nada de eso. Cuando me llevaron a Cartagena, si esta señora no tiene nada, otra aguja de sangre, otro, ¿cómo se le dice a eso que le hace? No, señor. Examen de sangre. Examen, eso que le hacen a uno los análisis. Sí, los análisis. Yo he tenido 4 análisis. Vuelve a análisis y no me sale nada. Cuando me pusieron 8 destrozas, me pusieron allá. Pero usted estaba desnutrida. Claro, ¿Y por entonces. qué? ¿Por qué estaba deshidratada? Porque los managers me pasaban de sed y de comida, porque les quedara plata y porque salían de tiempo y para no perder el contrato, porque si uno va bajo de tiempo, fuera de tiempo, le amenoran la plata. Y entonces eso no les convenía, yo hasta lloraba. Eso fue allá en Puerto Rico. En todas partes que me llevaban. Y Sandalio, que estaba al lado suyo, ni siquiera le dio un poquito de comida. No, Sandalio, allá en donde Sandalio me mataron una vaca. Como que es que tenía mucha hambre, como que se malpasaba en esos viajes y la estaba matando la comida, pues fallece de comida, ella un poquito truñuña para comer. ¿Un poquito qué? Truñuña. ¿Qué quiere decir Ella eso? no le gusta de gastar, ella lo que quiere es ver el billete en la mano. Ajá. ¿Cómo?
Estaba decidida, pero es que entonces ella dice pero que... de esta. Ella dice que es que los médicos que los empresarios no le quieren pagar la comida, entonces ella es la que no se quiere gastar la plata. Ella era la que no quería gastar para poner a los empresarios a mal. Ay, currucuyo, cuyo, cuyo. Ay, carraca, raca, racachera. Ay, currucuyo, cuyo, cuyo. La vieja, la maldita vieja.